Buenos días. Antes de iniciar la audiencia, les solicito a las partes se acerquen al escritorio a presentarme sus identificaciones y sus cédulas en caso de los abogados. Buenos días, señor. Buenos días. Ok, pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Ahora les voy a solicitar que apaguen sus celulares y cualquier equipo que pueda interrumpir esta audiencia y que en todo momento se conduzcan con respeto hacia la autoridad y los intervinientes. En caso de no hacerlo, el juez está facultado para imponer medidas disciplinarias en términos de los artículos 720, 728 y 729 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales incluyen multa, amonestación y expulsión de la sala. Dicho lo anterior, les pido ponerse en pie para recibir al ciudadano juez Marco Antonio Malacara Sánchez. Buenos días a todos. Buenos días. Tomen Buenos días. asiento, por favor. Muy bien. Este día vamos a dar inicio a la presente audiencia preliminar correspondiente al día de hoy. Señor secretario, le solicito realice las precisiones correspondientes conforme al artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo y les tome protesta de ley a los presentes. Claro que sí, su señoría. Primeramente, me permito informar a las partes que con fundamento en el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, esta audiencia será videograbada para garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido. En la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 14 horas del 8 de marzo del año 2025, el suscrito Neptalín Martínez Cruz, en calidad de secretario e instructor del Tribunal Laboral de Saltillo, Coahuila, hago constar que nos encontramos en la sala de juicios orales para llevar a cabo la audiencia preliminar del expediente 2050-2025 promovido por Roxana Juárez Malacara en contra de Wells CADCB. En atención al artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, les hago saber que todas las intervenciones serán de forma oral, haciendo uso de la voz cuando el juez se las conceda. Reitero que el nombre del ciudadano juez es Marco Antonio Malacara Sánchez. Doy cuenta a su señoría de las personas que se encuentran aquí presentes. Por la parte actora acude Roxana Juárez Malacara, quien se identificó con su credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como su apoderada legal Inés Cepeda Córdoba, quien se identificó con su credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, así con su cédula profesional que la acredita como licenciada de Derecho. Por la parte demandada se presenta el abogado Carlos Patiño Reyes, quien también se identificó con su credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como su cédula profesional que lo acredita como licenciado de Derecho. Por último, procedo a tomarles protesta de ley en términos de los artículos 720, 722 de la Ley Federal del Trabajo, para que las partes se conduzcan con verdad. De no hacerlo, incurrirán el delito de falsedad ante la autoridad, pudiendo hacerse acreedores a una pena de 5 a 10 años de prisión y de 300 a 500 días multa, de acuerdo con el artículo 237 del Código Penal del Estado de Coahuila. Enterados de ello, les pregunto: representante, parte actora. Protesto, conducirme con verdad. Representante laboral. Protesto conducirse con verdad. Sí, protesto. Es todo, su señoría. Muchas gracias. Antes de iniciar la audiencia preliminar, haré unas precisiones para las partes. Nos encontramos en la etapa oral del procedimiento, por lo que todas las peticiones serán por oral y no por escrito.
Toda resolución dictada en la audiencia se tiene por notificada en el acto y por lo que no es necesario notificación subsecuente. Cuento con las más amplias facultades de dirección procesal para evitar que la audiencia se desvíe a otras cuestiones. Por último, debo hacer saber a las partes que la conciliación es un principio rector de todo el procedimiento y no solo de la etapa prejudicial. Por las constancias expuestas en autos, advierto que ya acudieron previamente al Centro de Conciliación Laboral, por lo que no me detendré en explicar sus beneficios, salvo que ustedes me manifiesten alguna duda al respecto. En esta instancia quiero preguntarles si hay posibilidad de llegar a un arreglo conciliatorio para empezar el día de hoy con pláticas conciliatorias y ver si podemos eliminar o culminar con un convenio. Parte actora, por su parte, ¿hay oportunidad de llegar a un acuerdo conciliatorio? Hasta el momento no hemos tenido partes con la empresa ni con el representante legal desde que fuimos a conciliación, pero estamos dispuestos a llegar a un arreglo siempre y cuando sea justo. Parte demandada. Habiendo escuchado que la parte actora está abierta a tener pláticas conciliatorias, ¿hay oportunidad de llegar a un arreglo conciliatorio? No hay oportunidad, señoría. No estamos dispuestos a seguir con temas de conciliación. Bien, en virtud de que la conciliación es voluntaria y aquí no hay voluntad de ambas partes, continuaremos con el desarrollo de la audiencia. Sepan que tienen derecho a conciliar en que lo deseen en cualquier estado del procedimiento antes de que se dicte la sentencia. Ahora bien, la siguiente audiencia se compone de las siguientes etapas. La primera consiste en depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes. Segunda, establece los hechos no controvertidos. Tercera, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes según sea el caso. Cuarta, citar para audiencia de juicio. Quinta, resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. Es importante que hagan valer sus derechos y manifestaciones, ya que decretaré el inicio y terminación de cada una de las etapas que conforman la audiencia, y aquellos derechos procesales que no hagan valer en la etapa correspondiente no podrán hacerlos valer en la posterior, con el objetivo de acercar a la justicia a las partes y que no solo las y los abogados aquí presentes entendamos que los términos que se utilizan. Me permitiré ir explicando a las partes lo que se irá desarrollando en cada etapa. De acuerdo con el artículo 873E de la Ley Federal del Trabajo, la audiencia preliminar es una audiencia depurativa cuyo fin es eliminar del procedimiento aquellas cuestiones que no son sujetas a controversia o no son relevantes para estar y preparar las pruebas que se van a desahogar en la siguiente audiencia de juicio. Primero, me ocuparé de aquello que me señala la fracción tercera del artículo 873F, la cual establece que debo examinar legitimación procesal. Esto significa que tengo que verificar que quienes comparecen el día de hoy son las personas que tienen la calidad necesaria para actuar en esta audiencia. Como parte actora y como parte demandada, en este juicio la parte actora es la ciudadana Roxana Juárez Malacara, quien compareció por su propio derecho a la presente audiencia o lo acredita con su credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Se encuentra legitimada para actuar en este procedimiento. De igual manera, la parte demandada es la empresa Wells S.A.D.C.B., representada por el abogado Carlos Reyes Patiño, identificado con su credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral y su cédula profesional en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Se encuentra legitimado para actuar en este procedimiento. Parte actora, ¿algo que manifestar? Nada, su señoría. Parte demandada, ¿algo que manifestar? Nada, señor juez. Para continuar con la depuración del procedimiento, procederé a resolver las excepciones procesales en este punto. Mi labor es identificar si a partir del escrito de contestación de demanda
se advierte alguna excepción procesal, es decir, que la parte demandada haya hecho valer como medio de defensa alguna cuestión como incompetencia, conexidad, improcedencia de la vía litis, pendencia o cualquier otra que no sea una excepción perentoria, o de aquellas tendientes a destruir la acción intentada por la parte actora, cuyo análisis corresponde al momento de emitir sentencia de acuerdo con el escrito de contestación de demanda. La parte demandada opuso la excepción de incompetencia debido a que el contrato laboral se celebró en 2010 y en él se estipuló que toda controversia relacionada con la relación laboral sería competencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Saltillo, Coahuila, lo que fundamenta con la cláusula 21ª del contrato laboral que obra en autos. A continuación, concede el uso de la voz a efecto de que las partes me indiquen si consideran que existe otra excepción procesal hecha valer o que proceda a resolver lo que nos ocupa. Parte actora. Nada que... Tiene el uso de la voz para manifestar lo que a su interés convenga. Nada que manifestar, su señoría. Parte demandada. Tiene el uso de la voz. Nada que manifestar, su señoría. Ahora, previo a resolver la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada, daré el uso de la voz para que las partes manifiesten lo que a su interés convenga. Parte actora tiene el uso de la voz. Gracias, su señoría. Es competente conocer y resolver el presente asunto sin perjuicio de lo estipulado en el contrato al que alude mi contraria procesal, pues dicho contrato fue firmado antes de la reforma cuando juicios se ventilaban ante las juntas de conciliación y arbitraje, por lo que pretende que acudan a estas haría negatorio su derecho de acceso a la justicia. Parte demandada. ¿Algo que manifestar? Tiene el uso de la voz. Gracias. Además de reiterar los argumentos hechos valer en la excepción planteada, me permito agregar que la representante de la parte actora no guarda razón, señor juez, pues la Junta de Conciliación y Arbitraje de Saltillo, Coahuila, sigue operando, por lo que en la actualidad existe una dualidad de sistemas competentes para resolver los asuntos laborales. En este sentido, la parte actora debió de acudir a la Junta, pues así se plasmó en la relación contractual que la unía con mi representada. En este momento, me voy a pronunciar sobre la excepción de incompetencia hecha valer y he de señalar que debido a la reforma constitucional en el 2017 y a la Ley Federal del Trabajo en el 2019, los encargados de impartir justicia son los tribunales laborales y no las juntas de conciliación y arbitraje de los transitorios 7º, 8º y 10º de la reforma de 1 de mayo de 2019. Se advierte que las juntas de conciliación continuarán recibiendo asuntos solo mientras comenzaban a operar los tribunales laborales. Sin embargo, aquellos juicios que se pretendan ventilar posterior a su inicio de operaciones tienen que llevarse ante los tribunales, de tal forma que las juntas dejaron de recibir demandas nuevas. Cuando entraron en funcionamiento los tribunales, por este motivo no le asiste razón a la parte demandada y se declara improcedente la excepción planteada, considerando que este tribunal es competente para resolver el presente asunto. Resuelto lo anterior, pregunto a las partes si tienen manifestación que quieran realizar antes de dar por cerrada la presente etapa y pasar a la siguiente etapa. Parte actora tiene el uso de la voz. Nada que manifestar, su señoría. Parte demandada tiene Nada el uso que de la voz. manifestar, su señoría. Con fundamento en el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, se declara cerrada la etapa. Se tienen por precluidos los derechos no ejercidos por las partes y se pasa a la siguiente etapa. Antes de ceder el uso de la voz a las partes, he de señalar que el artículo 873E contempla la resolución del recurso de reconsideración hasta el inciso E, que último, sin obligar al juez a resolverlo al final para tener una justicia expedita. Resulta idóneo plantearlo en este momento y si resultara procedente se modificaría el acto impugnado a efecto de subsanar el acto u omisión y proceder con cada fase. También he de explicar a las partes que el juicio ordinario laboral
en el que nos encontramos consta de una etapa escrita y otra oral. En la primera etapa escrita, las determinaciones las toma el secretario instructor. El recurso de reconsideración sirve para que me hagan saber si consideran que es necesario revisar algún acto u omisión del secretario instructor y lo argumenten para que yo, en calidad de juez, pueda resolver al respecto. Dicho lo anterior, pregunto a las partes si tienen algún recurso que reconsideren que hacer valer. Parte No. actora. Nada que hacer valer. Parte demandada. No tenemos recursos para interponer. En atención a sus manifestaciones, se declara cerrada la etapa. Se tienen por precluidos los derechos no ejercidos y se pasa a la siguiente etapa. Con fundamento en los artículos 720 de la Ley Federal del Trabajo, se inicia la etapa de fijación de hechos no controvertidos. Hago del conocimiento de las partes que en los escritos de demanda, contestación, réplica y contrarréplica, ustedes fueron narrando y contestando hechos. Los hechos que narran deben de ser probados, por lo que ofrecieron las pruebas que consideraron oportunas para acreditar estos hechos. Sin embargo, pueden existir hechos sobre los que no hay controversia. El objetivo de esta etapa es fijar que aquellos hechos que no tienen controversia, para que durante la etapa del juicio únicamente nos enfoquemos en donde sí la hubiera. Antes de resolver al respecto, daré el uso de la voz para que manifiesten qué hechos consideran que no son controvertidos. Parte actora tiene el uso de la voz. Gracias. Al analizar la contestación de demanda, consideramos que no hay controversia respecto a la existencia de la relación laboral, la fecha de inicio y determinación de la relación, el sueldo ni la ausencia de prestaciones. Es decir, el demandado afirma los hechos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del escrito inicial de la demanda, por lo que es solo controvertido el 6, que corresponde a la supuesta plática entre el demandado y sus clientes, donde afirmó que simula que Roxana estaba dando información confidencial para despedirla, la supuesta información confidencial y el consecuente despido sin justificado. Es todo. Parte demandada tiene el uso de la voz. Su señoría, estamos parcialmente de acuerdo con la parte actora. No se controvierte la relación laboral ni el sueldo de la parte actora. Sin embargo, es relevante mencionar que al contestar el hecho 5 se afirmó parcialmente, por lo que esta es parcialmente controvertido. En dicho hecho, la actora narró que solicitó un aumento de sueldo, por tener 7 años consecutivos de tener incrementos. No se niega que en el último año no se le dio aumento, pero esto fue por situaciones especiales de la empresa, por lo que se niega que no se haya dado aumentos en los últimos años, así como de las prestaciones que aduce no se le otorgaron. También encontramos controvertido el motivo del despido, el cual se encuentra plenamente justificado en el hecho que la actora estuvo filtrando información confidencial afectando a mi representada. Tal y como han afirmado las partes, al analizar los escritos de demanda, contestación, réplica y contrarréplica, se tienen como hechos no controvertidos la existencia de la relación laboral entre las partes, de fecha de inicio de la relación laboral y la fecha en que se dio por terminada dicha relación. Tampoco es un hecho controvertido el sueldo que ganaba la empleada ni la ausencia de otras prestaciones. Sí se determina que es un hecho controvertido el motivo del despido. Esto si la parte actora dio o no información confidencial de la empresa, en la cual la empresa planeó con otros clientes la simulación de información confidencial dada por la empleada Roxana para despedirla. En consecuencia, se tiene como hechos no controvertidos los marcados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 7. Dicho esto, doy el uso de las partes para conocer si tienen algo más que manifestar. Parte actora tiene el uso de la voz. Nada que manifestar, su señoría. Parte demandada. Nada que manifestar, su señoría. Terminada la etapa, doy por precluido los derechos no ejercidos por las partes y se pasa a la siguiente etapa. Con fundamento con el artículo 873F, fracción quinta,
procedo a resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas. Es importante conocer que cuando las pruebas ofrecidas cumplan con los requisitos legales, pueden ser desechadas. Como ya quedaron los hechos no controvertidos, no hay necesidad de que se admitan y se desahoguen y prueben que no versan sobre la controversia. Primeramente me referiré a las pruebas ofrecidas por la parte actora y posteriormente a las ofrecidas por la parte demandada. Con fundamento en los artículos 776 y 777 de la Ley Federal del Trabajo, se admiten las siguientes pruebas ofrecidas por la parte actora. La confesional, a cargo de Marisela Vázquez Cantú, toda vez que cumple con los requisitos de ley, precisando que únicamente se realizarán posiciones y preguntas concernientes a los hechos controvertidos, porque con fundamento en el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, desde este momento el ciudadano Ramiro López Vargas queda notificado de la citación para comparecer de manera personal y no por conducto de apoderado legal a la audiencia de juicio que señalaré más adelante a fin de absolver las posiciones correspondientes. De no presentarse, cabe aclarar que se le tendrá por confeso de las posiciones que se califiquen de legales en términos de los artículos 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo. Las testimoniales de Juan Castro Cerda y Lupitina Ramírez Ramírez, toda vez que cumplen con los requisitos de ley y se ofrecieron para acreditar la controversia del hecho 6. La oferente de la prueba se compromete a presentar los testigos el día y hora el que se señale para el desahogo de la audiencia de juicio. En caso de no presentarlos, la prueba será declarada desierta. Ahora bien, por lo que hace a las pruebas ofrecidas de la parte demandada, se admiten las siguientes. La confesional, a cargo de Roxana Juárez Malacara, toda vez que cumple con los requisitos de ley, precisando que las posiciones y preguntas que se realicen únicamente versarán sobre los hechos controvertidos a partir de este momento y con fundamento en el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, la ciudadana Roxana Juárez Malacara queda notificada de la citación para que comparezca de forma personal y no por conducto de apoderado legal a la audiencia de juicio, que señalaré más adelante, a fin de que absuelva las posiciones que se formularán. De no presentarse, se le tendrá por confesa de las posiciones que se califiquen de legales en términos de los artículos 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo. La testimonial, a cargo de Roberta López Cervantes, se desecha en cuanto a que ya se encuentra la respuesta en la contrarréplica dada. Admitidas y desechadas fueron las pruebas. Ahora pregunto a las partes si quieren realizar alguna manifestación, aclarando que no procede recurso alguno contra la determinación tomada. Algo que manifestar, parte actora tiene el uso de la voz. Nada que agregar. Parte demandada. Nos encontramos en desacuerdo con el desechamiento de las pruebas testimoniales, señor juez. Toda vez que su determinación no puede ser revocada, de ser necesario lo haremos valer en su juicio de amparo. Visto lo anterior, se señalan las 10 horas del día 10 de marzo del año en curso para que tenga verificativo la audiencia de juicio. Se les tiene por notificados por la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia de juicio. Dado que no existe otro punto que desahogar, se tiene por concluida esta etapa, así como la audiencia. Secretario Instructor, les solicito que cierre la audiencia y levante el acta correspondiente. Claro que sí, siendo las 10:20 horas del 8 de marzo del año 2025, se da por cerrada la presente grabación. Pueden todos retirarse. Gracias. Gracias.